Muy buenas a todos. Hace unos días hice un hilo en Twitter sobre mis 40 momentos favoritos en la saga Metal Gear Solid, referido solo a las cinemáticas, y dije, coño, en verdad sería un tema guapo para un vídeo. Además los hilos de Twitter se pierden, quedan desordenados, en fin. Y así le doy vida a esto, que estoy flojo con los análisis. Así que nada, mis 40 momentos favoritos de la saga Metal Gear, insisto, referido solo a las cinemáticas, y aviso, lleno de spoilers. Aunque a estas alturas, si te queda algún Metal Gear por jugar, eres un poco... ¡Tío mierda! Sin ofender. ¡Hijo de puta! Parece que Big Boss se ha encariñado con Quiet, que solo le hace caso a él. Cuando Kaz le dice que podría ser una amenaza, Big Boss se vuelve frío diciendo que si hay que matarla, él mismo lo hará. Me moló, ¿para qué nos vamos a engañar? Todos sabemos que Snake no está muerto, lo hemos visto en el ascensor dejando KO a varios soldados y demás. Pero cuando somos atacados por Bump, de pronto aparece un encapuchado que al ser herido grita igual que Snake. Pero cuando Bam lo agarra y lo identifica con el olor, comparándolo supongo con Solidus, eso está tela de guapo, tío. Portable Ops no es canon. ¡Un mojón pa' ti! El final de Portable Ops es la caña, Big Boss saludando a sus reclutas, Ocelot matando al último de los filósofos y robándole los datos. Demasiado importante, demasiado guapo. Y esa boina... Solid Snake busca a Big Mama. Entra con un rehén, sus compañeros lo rodean, diciendo que puede ser el hombre que están buscando, pero que es un viejo. Eso a Snake no le sienta demasiado bien y se abre paso a base de CQC, los humilla, los revienta. Y luego Big Mama, Eva, que es su madre, le cuenta toda la historia, la base entera de la saga Metal Gear. Big Boss, Zero, Revolver Ocelot, todo. Es guapísimo. Cada aparición que hace Null en Portable Ops es un subidón, ya sea contra Big Boss o contra los propios suyos. El que será el teniente más fiel a Big Boss y el amigo de Solid Snake tiene un pasado. Era un experimento para convertirlo en el soldado perfecto. El enfrentamiento que más ansiaba después de pasarme Metal Gear Solid es este. Yo sabía lo que iba a pasar aquí, y aún así me tocó la patata. Y aunque ahora resulte que no era el Big Boss que todos esperábamos, sigue siendo un momento épico en la saga. Raiden no es malo, no es un mal personaje, pero nos puteó muchísimo en Metal Gear Solid 2. Pero cuando apareció por primera vez haciendo posturitas con esa gabardina, su espada, convertido en Cyborg Ninja, dándolo todo contra los Gekos y Bump, exagerado tal vez, pero guapo también. Bump se ganó el odio cuando mató cruelmente a la hermana de Otacon, pero cuando Solid Snake se da cuenta y se lanza sin pensarlo en su ayuda, asistiéndola como puede y cargándola para ponerla a salvo, es tela de caña. Este interrogatorio me gusta especialmente. Strangelove quiere datos para construir la inteligencia artificial de The Boss. Big Boss no se muestra cooperativo y la doctora lo tortura. Lo que más me gusta es que ambos comparten ese amor por The Boss, y el propio Big Boss parece querer morir por haberla matado. Grey Fox, amigo y rival de Solid Snake, leal a Big Boss, solo es un soldado que cumple órdenes. Es un soldado, es para lo que sirve. Aquí nos enteramos también que nos ha estado ayudando todo este tiempo en la misión. Sí, como en Metal Gear Solid. Grande Grey Fox. Drebin aparece por primera vez. De alguna forma parece empatizar con Snake. Conoce el sistema y gana dinero con él. Pero en todos esos beneficios notamos un tono de insatisfacción. Gran primer encuentro. Cuando entramos en el laboratorio de Otacon en Metal Gear Solid, nos encontramos con un estropicio de cadáveres y sangre. Cuando en Twin Snakes podemos ver ese combate... ¡Dios, leña! Tus hombres se pelean en la base. Todo se complica cuando sacan cuchillos. Venom aparece y le da una exhibición de CQC, pero inesperadamente agarra la muñeca de su soldado y él mismo se clava el cuchillo. Y el concepto es claro. Si os atacáis entre vosotros es como si me atacáis a mí.
Otra de The Phantom Pain, amor-odio con este juego. Y es que cuando vemos a un descontrolado Ellie, que tiene un odio enfermizo con Big Boss, y a Big Boss, a Venom, dándole una lección, admitidlo, os moló, ¿eh? A mí me flipó. Desde que muere Psycho Mantis es una secuencia de cosas guapas. Su pasado, su opinión sobre Snake, lo que nos revela, cuando decide abrirnos la puerta voluntariamente, y las preguntas de Meryl y las respuestas de Snake. Es un momento palomitas y a disfrutar. Jin manipula a sus hombres para que se maten entre ellos. Big Boss intenta impedirlo, pero fracasa. Cuando las balas van hacia él, su primer recluta, Jonathan, se pone delante y muere ante un cabreadísimo Big Boss, que solo le queda gritar de rabia. Big Boss le dispara desesperadamente al misil para frenarlo. Cuando todo parecía perdido, aparecen sus hombres, que sin importarles arriesgar sus propias vidas, deciden quedarse con él hacia cualquier final. Portable off, señores, olvidado injustamente. Esta es una escena que la música habla por sí sola. Me gusta mucho esta escena porque a pesar de la traición de Paz y lo hijaputa que ya sabemos que es, se portó muy mal en Peace Walker, se puede ver el cuidado de Big Boss, cómo la llama, cómo la toca con delicadeza, y me transmite mucha ternura. Esta escena es mítica y va a estar guapa hoy y dentro de 100 años. Snake tira de la seguridad y la experiencia confrontando a una Meryl asustada que le está apuntando con un FAMAS, pero es Snake quien acaba controlando la situación. Esta escena es Metal Gear puro y duro, un personaje del videojuego anterior que ahora es un villano. Al vencerlo, nos lo revela y nos habla amistosamente, y antes de morir nos cuenta que realmente el traicionado fue él, pero que el propio Big Boss lo acogió y le dio un hogar. La relación entre Solidus y Raiden es muy parecida a la de Solid Snake y Big Boss, y este combate es muy épico. Al caer del tejado malherido parece que dice algo. Toda esta escena está acompañada por el tema principal del juego, sincronizándose con los hechos. Hay que ver lo importante que es la música para todo, coño. Las habitaciones están contaminadas. Un niño quiere el collar de su hermano muerto. Bajar significa morir, pero sin esperarlo, la fría Quiet se lanza por el collar. Venom quiere ayudarla desesperado e intentan pararlo porque bajar significa morir, es imposible, pero Quiet sale con el collar quedando duramente herida. Venom la carga en brazos y se la lleva. La caña. Cuando Ocelot nos apunta y aparece algo invisible que le corta la mano, solo queda exclamar ¡coño! Pero cuando esa sombra se hace visible y escuchamos el «Soy como tú, no tengo nombre», se me ponen los vellos de punta. Y no es broma, ¿eh? Una triste y cabreada Fortune le echa toda la culpa de sus desgracias a Solid Snake y lo quiere muerto. Siempre he soñado con vivir o ver este combate. Es una escena fabulosa, creía que se cumpliría en Metal Gear Solid 2 Substance, pero no. Pedid el remake del 1, que yo todavía quiero un Metal Gear Solid 2 con Solid Snake. Esta escena recuerda un poco a la de Meryl, pero al revés. Snake tiene todo el control, pero Olga acaba dándole la vuelta a la tortilla. El carisma rebosa en esta cinemática. Lo han puesto todo perdido de carisma. Nos han manchado de carisma. Son la polla los dos. Más que una escena, es un concepto, o dos escenas que se complementan. Pero cuando Snake lo dice la primera vez, lo dice con indiferencia, lo dice de espaldas. Pero la segunda, podemos verle una expresión triste, mirando al tendido. Un hombre que está llegando al fin de su vida y se la cuestiona. La misión está cumplida, pero al llegar a Mother Base están sufriendo un ataque, todo lo que han construido está siendo destruido, compañeros y amigos están muriendo. Se puede percibir la rabia y la impotencia en la reacción de Big Boss cuando agarra a un soldado abatido. La caña. Este encuentro provocó que Otacon se meara encima, y no es para menos, esto fue un combate pero no de hostias, sino para ver quién molaba más de los dos. Es demasiado épico este momento. Odiamos a Wolf hasta que la escuchamos. Su historia nos conmueve, convierte a Sniper Wolf en uno de los personajes más guapos de la saga. Me quedo con la escena original, por supuesto,
pero me encanta en Twin Snakes el detalle de cómo le limpia la lágrima de la cara. Aquí aparece Solidus por primera vez y se presenta como el Big Boss de este lugar, Solid Snake, y de pronto se oye un grito: ¡No! ¡Él no es Solid Snake! Nosotros ya lo sabíamos, pero cuando se hace público, joder, es que es lo que estábamos esperando, tío. La historia de Metal Gear Solid 3, para mi gusto, no es la mejor. Lo que realmente importa, lo que la hace grande, es The Boss. La conclusión de Metal Gear Solid 3 es brillante. Nunca he derramado una lágrima, dice Solid Snake. Su padre no puede decir lo mismo, y más de uno tampoco. La hermana de Otacon acaba de morir, pero la misión sigue. Solid Snake es un soldado frío, pero es la pollísima ver cómo saluda y abraza a su amigo abatido por el dolor, y cómo su confianza en él es inquebrantable. Y ese tema principal de fondo, es perfecta esta escena, es perfecta. Solid Snake está en apuros. De pronto aparece Gray Fox al rescate. No solo nos cuenta su horrible pasado relacionado con Naomi, sino que lucha contra el propio Rex y se sacrifica por salvarnos la vida. Te odiamos, Liquid. Big Boss y Campbell están solos. Necesitan más hombres. Jin es carismático y poderoso. Jonathan lo sigue porque le traerá justicia. Big Boss habla de su mentora cautivando por completo el corazón y la mente de Jonathan. Brillante desde el principio hasta el final. Portable Ops de nuevo. Ya os digo que a mí el trato que se le ha dado a este videojuego me resulta injustísimo. Jin y Big Boss están a punto de luchar. De pronto aparece una enfadada Elisa, que hace lo que puede para evitar el lanzamiento nuclear, pero cae ante Jin. La premonición, la música, todo en los brazos de Big Boss, es conmovedor. Solid Snake está delante de su tumba. Nadie pensó que ocurriría, pero ocurre, y de pronto hace el CQC más cariñoso que existe con un confundido Snake. Yo soy el último y pronto me habré ido también. No se me ocurre mejor final, mejor diálogo, mejor música. Magnífico, es magnífica, esta escena es magnífica, toda entera, hasta que acaba. Es tan bueno este segundo encuentro. La superioridad de The Boss en combate es clara. Lealtad, menuda palabra. ¿Y a quién eres leal, Jack? ¿Qué es lo que vas a elegir? La decepción, la tristeza, la confusión del futuro Big Boss al ver cómo la persona más importante para él lo traiciona. Todo es una farsa, todo estaba preparado, se acabó. Eso le dice Cunningham a Big Boss. ¿Se acabó? La imagen de sus compañeros pasa por su cabeza. No te dejaré usar Metal Gear. Hago esto por lealtad a mí mismo. Y no voy a vivir la vida como lo hizo The Boss. La caña, para mí, representa el cambio en la actitud de Big Boss. Hay un falso ataque nuclear para que Estados Unidos responda al ataque con otro. Big Boss llama desesperado al vicepresidente, que le pide pruebas para saber con certeza que lo que dice es verdad, porque yo sabía a quién le debía lealtad. Este momento es tan épico. La prueba que le da Big Boss al vicepresidente, que al escucharla no tiene dudas. Las imágenes, el diálogo, la música, todo es perfecto en esta escena, todo. Y por fin, mi número 1. Esta es indudablemente mi escena favorita de la saga. Curioso que sea por Code. Aquí se nos revela que Big Boss es el padre de Solid Snake. La música aparece, el diálogo se desarrolla y... en fin, no sé qué decir. Es magnífica. Y ya está, hemos acabado. He intentado ser lo más breve posible porque si no, este vídeo duraría una eternidad. Me gustaría mucho saber vuestros momentos favoritos en los comentarios. Si no queréis poner 40, pues con 10 me conformo. Y si estáis de acuerdo conmigo, si hay alguno que descartaríais, si hay alguno que pusierais más arriba. Yo sé que con el de Metal Gear Solid 3, con el final, me vaya a decir, ¡ese debería de ser el 1! Pero es mi gusto personal. Lo lamento, lo siento mucho. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like. Y si queréis suscribiros, estáis invitados. Dadme un abrazo y un beso. ¡Mua! ¡Hasta la próxima! Si la hay.